Día 7 fuimos al centro Yeltsin. Este edificio tan moderno está dedicado al primer presidente de la Federación Rusa, que nació en Ekaterimburgo. Y luego ya se fue a Moscú, donde adquirió relevancia, sobre todo después del golpe de Estado que hubo en agosto de 1991, de los comunistas que intentaron restaurar la Unión Soviética, y él fue el que se opuso a estos. Y bueno, gracias a él pues existe la actual Rusia. Un café de frappe, yo unos sirniki que me gustan mucho, son muy buenos, y vamos, el edificio es súper moderno, ya he grabado un poco por fuera, por dentro también está muy chulo. Y aquí tienen el coche de Yeltsin de cuando era secretario general del PQS de aquí de Sverdlovsk. Es un coche soviético, la verdad es que es muy bonito. Y este es el edificio que también se ve. Hemos estado en esta librería. Después fuimos paseando a la orilla del río Iset hasta la presa. Aquí está ancho, luego ya ahí está la presa y se hace bastante más estrecho, que ahí estaban todas las fábricas. Ahí está la casa de Sebastianov, que es del siglo XIX, tiene mezcla elementos de diferentes estilos. El más evidente yo creo que es el gótico. De la presa fuimos a la Universidad de Palina, que es neoclásica de la época de Stalin. Y enfrente de la universidad está esta escultura de Sverdlov. Sverdlov fue un líder soviético considerado el segundo en importancia después de Lenin. En época soviética, de hecho, la ciudad se llamaba Sverdlovsk en su honor. Él probablemente apoyó la decisión de asesinar a la familia de los zares. Bueno, pues hemos podido entrar porque Palina me ha dejado su tarjeta. Y esta es la universidad por dentro. Y aquí tienen obviamente todos los productos occidentales. Es crecido. Y una escultura a Gorky. Estas son las escaleras de acceso. Esta es la entrada a la universidad. Luego fuimos a otro edificio de la universidad, que es de la misma época. Bueno, pues me ha traído Palina a otra facultad a la que suele venir ella, que esta es la de Ciencias, la Universidad Federal de Ekaterimburgo. Y bueno, es otro edificio de estilo de realismo socialista, de la época de Stalin. De hecho, hay aquí una escultura de Kirov. A este también entré gracias a Palina. Bueno, ahora hemos entrado otra vez de Strangi a la Universidad de Palina. Приемная комиссия. Bueno, está diciendo Palina que aquí vienen a hacer los trámites de la universidad. Para comer escogimos un restaurante georgiano.
hemos venido Palina y yo a un restaurante de comida georgiana y ella se ha pedido una sangría de española. Yo campot, cali, que es georgiano, y esto era pauma. Ahora lo probaremos. Llegamos ahí al restaurante y la comida barata, cada plato unos 3-4 euros. Вот этот кусай и выпивайся. Primero hay que darle un bocado y para beberte el jugo que hay dentro, y luego ya lo moja en smetana, que es como yogur griego. Bueno. Y el segundo plato me he pedido dalma, que es otro plato georgiano y lleva cordero y una hoja de parra. A Palina no le gusta mucho. Tiene un sabor raro. Bueno, y al lado del restaurante georgiano donde hemos comido, tenemos aquí un BNP. Que bueno, este era de los paracaidistas rusos, del VTB. Tiene ahí el símbolo. Y este en concreto está dedicado a un héroe de la Unión Soviética que es Yuri Islamov. Que luego leeré sobre él, no conozco su historia, pero vamos, tiene disparos en los visores. Y fijaos el pedazo de cañón. Aquí hay un monumento que está dedicado a los caídos, supongo que de aquí, de la región de Sverdlovsk, durante la guerra de Afganistán y después en la guerra de Chechenia. Bueno, en las guerras de Chechenia. Y aquí, enfrente de ese monumento, está este edificio, que se llama el Palacio de los Oficiales, que es un edificio que se empezó en estilo constructivista, pero que luego ya se terminó en época de Stalin en estilo neoclásico, de realismo socialista, y ahora mismo alberga el museo dedicado a la Gran Guerra Patriótica. Y tienen aquí un Katyusha, un misil antiaéreo de estos soviéticos, un T-34, la verdad que está muy chulo, y un EMSTA-S. Свет. Убрать. El día 8 fuimos a comer a la casa de la abuela de Palina. Las panelkas son de estilo brutalista, que es posterior al neoclasicismo de Stalin. Estas eran mucho más fáciles de construir, y aunque por fuera sean muy sobrias, por dentro, si tienen reformas, son muy cómodas. Cada piso tiene un huerto, y ahí está ella en el suyo. Y aquí hay más huerto. Bueno, yo ya es el tercer día que vengo aquí a la casa de la abuela de Palina. Y me estaba poniendo aquí comida. La verdad es que cocina súper bien la mujer. Esto es una empanadilla con pescado, una ensalada. Esto es una ensalada de pescado. Es que estaba todo muy bueno. Eso también pollo. Y me ha puesto frambuesa. Estas las cogen de aquí, de los bosques que hay alrededor de las casas. Casi todos los días me daba un paseo por el parque. La máxima temperatura que hizo fueron 25 grados. El tiempo era muy agradable. Lo malo que tiene Rusia en verano es que como hay mucha agua salen muchos mosquitos, pero yo vi pocos y no me picaron apenas. También se ve mucha gente corriendo, como yo esta mañana. Bueno, esta mañana me he encontrado con bastante gente. Esta es la vereda, bueno, ahí está el camino principal. Y me he metido por esta vereda. Mirad aquí, qué barra de laminadas, qué sitio más chulo. Bueno, nos hemos subido Palina y yo a la última planta de su bloque y desde aquí se ven bien. Bueno, así es como son estos bloques, que tienen unos 20 años, bueno, son de 2006 creo que me dijo. Estos son de hace un par de años,
son nuevos. Pero bueno, veis que la mayoría de esta zona son pisos nuevos. Este es el parque Maikovsky, y por ahí se ve el río Isiet. Bueno, pues esta mañana no hemos venido Palín y yo al Museo Arqueológico de Ekaterimburgo. Así que a ver lo que vemos por aquí. Lo primero que tenían eran cerámica y siles del Neolítico, del quinto al cuarto milenio antes de Cristo. Luego estas son ya del Eneolítico, de la cultura Shapkulskaya y Ayatskaya, que son del tercer milenio antes de Cristo. Algunos fragmentos tenían representaciones de animales. También tenían expuesto el ajuar de un enterramiento de esta época. Del bronce más antiguo tenían estas cerámicas de almacenamiento, la reconstrucción de un asentamiento de este periodo y otras piezas de bronce. Esta vitrina está dedicada a las cerámicas del bronce más tardío, de entre el segundo milenio antes de Cristo y el siglo VIII antes de Cristo. Había cerámicas de la cultura Kostiakovskaya, la Cherkakulskaya, que después dio lugar a la Barjatovskaya, y de la cultura Mierovskaya, que eran pueblos ugros. Estas piezas son de la cultura Seiminska-Turbinskaya. Eran de la edad del bronce, de entre el 2150 y el 1600 a.C., tenían hachas y machetes de bronce y se ha encontrado una pequeña escultura que nos da una idea de cómo iban a la guerra o a cazar. Esta cultura se extendía muchísimo, desde Siberia hasta el mar Báltico, y hablaban un ugrofinés. La cultura Itkulskaya del primer milenio antes de Cristo es ya del hierro. Sus antecesores eran la cultura Miosovskaya y Barjatovskaya, y ellos ya pertenecían al grupo de los escitas. La cultura de Sargat del siglo VII a.C. al IV después de Cristo también utilizaba el hierro y estaban emparentados con los escitas. Eran sármatas ugrofineses. Los caballeros de esta cultura llevaban las espadas largas, lanzas y estaban muy blindados. La cerámica seguía siendo oscura como en la prehistoria. La cultura Ananinskaya de la zona de Perm más al oeste es del siglo VIII al III a.C., es decir, del hierro antiguo. Eran ugrofineses y desarrollaron un estilo caracterizado por hacer figuras de animales. La cultura Yudinskaya procedía de la cultura Sargatskaya y vivieron entre los siglos VII y XIII en la zona de Ekaterimburgo. Tenían fuertes para controlar el comercio y protegerse, pero vivían de la caza, la pesca y la ganadería. Ellos fueron los antepasados directos de los Mansi. En una tumba de esta cultura tenían una moneda francesa del siglo XIV que le llegaría por comercio. La siguiente sala estaba dedicada a los descubrimientos de la turba de Sigir, que se encuentra en Neviansk, a unos 70 kilómetros de Ekaterimburgo. Allí había hace miles de años un lago en el que habitaron diferentes culturas, desde el Mesolítico hasta la Edad Media, y gracias a que se transformó en una turba, todos los objetos que dejaron se han conservado perfectamente, incluso los de madera. Estos, por ejemplo, tienen unos 8000 años de antigüedad. Había palas de las canoas, punzones para la pesca. El yacimiento se descubrió en el siglo XIX, porque en esta zona también había mucho oro. El objeto más importante que encontraron fue un ídolo de madera que medía 5 metros, pero después de la guerra civil se perdieron 2. Que es la escultura de madera más antigua que se conoce en el mundo, que es el ídolo de Sigir. Tiene lo mismo, 12.000 años de antigüedad, es del Mesolítico, para verlo más muy cerca. Hay una reconstrucción en 3D.
Una fotogrametría, ¿vale? Los motivos geométricos. Los descendientes de todas estas culturas que hemos visto son los Mansi, que son pueblos nómadas ugrofineses. Utilizaban canoas de madera y vivían en cabañas como esta. Estos pueblos fueron sometidos por el imperio de Gengis Khan, y cuando este se fragmentó, la zona pasó a formar parte del Kanato de Siberia, que fue el estado islámico más septentrional que ha existido. Las élites de este Kanato vivían en estas cabañas de tipo mongol. En el siglo XVI, durante el reinado de Iván el Terrible, en Rusia había una familia de comerciantes que era muy poderosa, los Stroganov. De lo que más dinero sacaban era del comercio de pieles de los Urales, y el Khan de Siberia, Kuchum, se lo impedía con constantes ataques. Por eso, en 1582, contrataron al atamán cosaco Yermak Timofeyevich, que con su ejército de 540 hombres derrotó a Kuchum en la batalla del río Irtish y entró en la capital del Kanato, Kashlik, que estaba más al este que Ekaterimburgo. Sin embargo, Kuchum no se rindió y comenzó una guerra de guerrillas contra el cosaco, que al final murió en una emboscada, ahogado en el río Irtish. Pero esto ya sirvió para que Rusia se metiese en Siberia, y gracias a nuevas expediciones de cosacos se fundó Tyumen en 1586 y Tobolsk en 1587, consolidando la conquista. Como ya hemos dicho, Ekaterimburgo se fundó en 1723, con Pedro el Grande. En el museo tenían los retratos de los fundadores de la ciudad, Tatishev y Birken, así como una maqueta de la presa y algunas de las piezas que se producían en la fábrica. En 1762, el emperador Pedro III fue derrocado y ejecutado por su mujer Catalina II. Pugachov, un cosaco, afirmó ser Pedro III y comenzó una revuelta campesina contra la emperatriz. Esta rebelión estuvo muy cerca de ocupar Ekaterimburgo, pero al final el cosaco fue derrotado. Qué bonito. Ahí está Palina, que está ya desesperada. Y que estoy grabando mucho. Palina. Bueno, pues esta mañana no hemos venido Palina y yo otra vez a la Universidad Federal de los Urales. Aquí estudiaban Diatlov y sus amigos antes de irse a una expedición al norte del Oblast de Sverdlovsk, en los montes Urales. Ellos no volvieron, y cuando llegaron los equipos de rescate se encontraron los cuerpos en ropa interior, no muy lejos de la tienda de campaña, que estaba rota desde dentro. Estaban alrededor de una hoguera, tenían contusiones y a una chica le faltaba la lengua. Además, en los cuerpos encontraron radioactividad. La teoría oficial es que sufrieron una avalancha, pero la zona donde estaban era llana. En esa zona se producen un tipo de vientos verticales muy fuertes que se llaman catabáticos, y esa pudo haber sido la causa. ¿Esto? A ver, y vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenéis otro edificio neoclásico de la época de Stalin. Militar. Una escultura de Zhukov, el general soviético de la Segunda Guerra Mundial. Y enorme, vamos, súper impresionante. Fijaos las flores, qué bonitas. Le pregunté el otro día a Palina que si esto está solo así en verano. Me dijo que no, que dependiendo de la época, menos en invierno obviamente que hace demasiado frío, van plantando unas flores u otras. Así que siempre está con flores. Bueno, pues nos acabamos de montar en un tranvía que es bastante moderno, tenía aire acondicionado y todo. Estoy grabando solamente los soviéticos porque son más bonitos, ¿no? Pero que también hay tranvías modernos. Bueno, ese es chino. Se ven muchos coches chinos de combustión, que allí en España por lo menos son la mayoría eléctricos. Cerca de la presa había un museo dedicado a la roca y los minerales de los Urales. Estas cosas que parecen de verdad, Bueno, esto son piezas modernas. Son del 2006 algunas. Retrato del emperador Nicolás II. Lleva datos por
El mineral más característico de Ekaterimburgo es la malaquita. Bashov, un escritor soviético, escribió los cuentos de los Urales, que se desarrollan en torno a este mineral. Aquí, una escultura soviética. Está diciendo ahí el hombre que hay algunas piezas que no son de los Urales, pero que estas en concreto, estas sí que son de los Urales. Вот он, уральский, его хорошо видно, видишь, что он очень сильно много раз за... Что ты делала? Поменяла им неправильно. Hemos estado en el supermercado y hemos comprado esto, que es un producto lácteo que se llama Snezhok, que es como yogur, dulcecillo. Y luego me ha dicho Palina que probase esto, el Zephyr. Creo que en España alguna vez lo he probado, pero me suena... está bastante bueno. No, lo voy a probar ya en España. El relleno es muy blandito y dulce, está bueno.